¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio semanal de este curso de autoconocimiento y espiritualidad. Nos da mucho gusto que nos puedas acompañar en este tema que es bastante importante. O sea, hay bastante que podemos platicar acerca de la brujería, porque alrededor de ella pues hay mucho misticismo, mucha gente cree que esto no existe, hay mucho negocio detrás de todo eso, está todo revuelto, hay una bruma bastante grande alrededor de lo que viene siendo este tema. Y pues lo que queremos el día de hoy pues es darte un poquito de luz, de información acerca de este tema que es bastante peligroso, en el que inevitablemente todos los buscadores de la felicidad, todos aquellos que estén buscando un conocimiento interior, porque pues al final de cuentas hemos estado platicando de muchas cosas en este curso. Hemos hablado de leyes del universo, de las dimensiones, de ciertas cosas que para mucha gente tal vez no son normales, ¿no? Y por lo tanto, pues es que al final de este curso, digo, nos faltan algunos temas todavía. Terminamos a inicios más o menos de diciembre, primeras 2 semanas parece ser. Pues dejamos este tema porque ya hemos tenido contacto, ¿no?, con un conocimiento oculto, y que si nosotros no trabajamos esta parte psicológica, que igual vamos a explicar, podemos caer en lo que se conoce como la magia negra, ¿no? Entonces, este tema es para que podamos reflexionar y sobre todo, pues, enfatizar ciertos puntos, porque es no solamente complejo, o sea, para muchas personas esto son tonterías, para muchas personas esto no existe, para muchas personas pues esto nada más son puras estafas, ¿no? Pero nosotros que estamos ya muy sumergidos en la parte esotérica, sabemos las realidades de este conocimiento, ¿no? Y que puede ser usado de una forma negativa, que es lo que queremos obviamente enfatizar. Entonces, pues queremos hacer este ahondamiento, queremos hacer este llamado de atención a todas esas personas, porque pues obviamente es tan largo el tema que lo que nos interesa es que realmente te puedas llevar los puntos importantes a reflexión. Pero ya de ahí, pues obviamente tú pudieras investigar, pudieras en su momento estar analizando, pero el mensaje es lo que en su momento queremos que se lleve, ¿no? Que de alguna manera quede la idea muy clara de lo que queremos lograr. Así que pues vamos a comenzar entonces, porque hay bastantes puntos de vista que tenemos que analizar. Muy bien. Para poder entrar en contexto sobre el tema y sobre todo del mensaje que queremos que se lleven, tenemos que realizarnos la pregunta entonces, ¿qué es la brujería, no? Lejos de todo lo que uno puede de alguna manera aprender, entre comillas, porque no me ven, en las películas, en las series, ¿no? Sobre todo cuando estamos cerca del Día de Muertos aquí en México, que se inundan todas las plataformas, todos los podcasts, todos los streamings de películas, contenido multimedia que tienen que ver con esto. Es importante que nos quede claro a qué nos estamos refiriendo con el tema de la brujería, ¿sí? Entonces, en estos estudios se dice que la brujería es el estudio del esoterismo, ¿sí? Digo, al final se entiende, ¿no?, qué decimos con esoterismo, que sería el exoterismo, pero vamos a dejarlo así. Y por eso se puso ahí la palabra, ¿no?, ciencia hermética, ¿sí? Ciencia ocultista, por así decirlo. Entonces, es el estudio del esoterismo
con fines egoístas y superficiales. Es muy importante mantener la definición simple, pero ahí pues obviamente ya estamos resumiendo mucho de lo que viene siendo la teoría de la psicología, la teoría psicológica que tiene que ver con los yoes y con el ego, ¿no? Entonces, el mago negro, que es esta persona que de alguna manera practica la brujería, ¿sí? Es aquella persona que consiente a sus yoes y a los demás. Los yoes, pues como hemos platicado en temas anteriores, son todos esos vicios que tenemos en nuestra mente, en nuestra alma. Son todos esos vicios, son todos esos defectos psicológicos. Es ese ego que nosotros lo confundimos con el carácter. Entonces, este ego lo que hace es usar este conocimiento esotérico para, ¿cómo se llama? Usarlo para sus propios fines, ¿sí? O sea, lo que hace es usar este conocimiento objetivo y lo desvirtúa, porque ya hemos platicado cómo cuando uno está identificado con algún ego, con algún yo, vemos el mundo a través de ese yo, ¿no? Entonces, la persona que en su momento pues tiene el ego de la ira, pues ve que todo el mundo pues está iracundo, peleando, que quiere pelear. Entonces, algo muy similar. Entonces, digamos, este estudio lo usamos para un, vamos a decir, para fines muy, muy superficiales y muy egoístas, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que el tema de la brujería, pues de alguna manera está relacionado con varios temas que de alguna manera pues están, digamos que conectados con todo eso que vamos a platicar, ¿no? Que tiene que ver con lo paranormal, ¿sí? O sea, lo paranormal, nosotros escuchamos esa palabra y inmediatamente pensamos en fantasmas, pensamos en temas de psicofonías, de cómo se le llama, de entidades negativas, de extraterrestres, ¿no? De temas de ufología, por ejemplo, también de estas, ¿cómo se le llaman? De estas criaturas, ¿no? Creo que se llama criptozoología, algo así. Que tienen que ver con estas criaturas míticas y estos demonios que aparentemente están ahí andando y todo eso. Y es lo que les decía, porque si uno entra a YouTube y de repente pone algo así como paranormal, van a salir 10,000 canales y como vamos a ver en un momentito más, pues realmente ni sabemos si eso es verdad o no, si está mezclado con la fantasía de la persona, si de repente pues inventan historias nada más para poder generar views, ¿no? Y poder monetizar eso en las plataformas. Es un relajo, literal, ¿sí? De igual manera, relacionamos el tema de la brujería con la metafísica, que es más allá, sí, de lo físico. Y eso está más relacionado en cuestiones de poderes psíquicos, ¿no? De poder ver el aura, de usar telequinesis, de cuestiones, por ejemplo, de tener esta visión remota, de poder saber, de poder leer los pensamientos, ¿sí? Entonces, esta parte metafísica de alguna manera está muy relacionado también a la brujería y sobre todo a los poderes, como vamos a ir platicando, ¿no? Y el tema del ocultismo, pues tiene que ver va con cuestiones ritualistas, si lo quieres ver así, algunos ejercicios prácticos, porque es muy importante que se entienda, ¿no? El brujo, por ejemplo, nosotros les enseñamos pues que hay que desarrollar lo que es la concentración, ¿no? Bueno, pues el brujo usa justamente esa práctica para poder justamente enfocarse y hacer su ritual. Entonces, ahí ya automáticamente te doy un ejemplo de cómo uno puede agarrar la información que nosotros hemos compartido de otros temas y se puede usar para fines negativos, ¿sí? Para hacer el mal a los demás. Y lo mismo con los demás ejercicios, ¿no? Entonces el ocultismo que tiene que ver con este estudio, sobre todo incluso hasta ¿cómo se llama? El arcano AZF lo pueden super desvirtuar, lo super desvirtúan, porque una de las características que vamos a ver de los brujos es que a ellos obviamente les encanta la fornicación y como hemos platicado, ¿se acuerdan que pusimos una, ¿cómo se le llama? Una diapositiva ahí en este tema, avisando de que es probable que obviamente se use mal el gran secreto porque pues de alguna manera
se relaciona con la brujería, ¿no? Entonces, esta persona que es brujo, bruja, chamán o lo que quieras, es una persona que usa el conocimiento esoterista para darle gusto a su ego, ¿sí? Entonces es muy importante que se entienda. Ahora, hay que hacer una especie de distinción, porque obviamente nosotros sabemos que allá afuera hay una gran cantidad, de hecho, pudiéramos afirmar de alguna manera que no sé, el 80% de todas estas personas que están relacionados con el mercado de lo esotérico, que tienen que ver con velas, con la adivinación, con el tema del tarot, con los que te venden pues cuestiones obviamente de incienso, amuletos, los que te pueden ver el aura, los que te están leyendo obviamente las cartas, la mano, y sobre todo también cuestiones más pesadas, ¿no? Los que también luego hacen amarres y los que luego hacen también conjuros y los que hacen de alguna... O sea, es importante mencionar que una gran cantidad de estas personas, 70-80%, son estafadores, son embaucadores. Pero no por eso, obviamente, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a creernos que nos va a tocar uno, ¿no? Porque pues ese es el problema, no sabemos si la persona realmente es un mago negro o es un estafador. Pero eso es muy importante que se entienda porque obviamente estos estafadores pues de alguna manera son los que pueden generar esta idea de que pues todo esto es falso, ¿no? De que al final como son pseudociencias, pero aparte pues son personas que nada más les interesa cobrar por estos servicios que son falsos, pues obviamente se crea esta idea de que entonces pues la brujería simplemente o este tema esotérico es nada más un tema para la gente que cree y que uno le puede extraer dinero, ¿no? De hecho, por ahí ustedes pudieran buscar canales de YouTube que justamente se dedican a desmantelar, a destapar, por así decirlo, estas farsas y todo. Pero yo siempre me pregunto, ojalá y no vayan a agarrar a uno de verdad, porque pues obviamente si caen en una secta o caen con un brujo que realmente tiene poderes metafísicos y ocultistas, les va a ir mal, ¿eh? Entonces, por lo menos ahí hay un tema. Entonces, ¿esto por qué se menciona? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta noticia, ¿no? Mujeres víctimas por casos de fraude esotérico, ¿no? Entonces, porque es importante decir que nosotros no vamos a estar hablando de estos charlatanes, por así decirlo, de estas personas que al final se aprovechan de la ignorancia de las personas para poder, obviamente, cobrar algo. O sea, por ejemplo, si nosotros observamos ya incluso hasta el gobierno, ¿no? En diferentes países o en diferentes lugares ya están como que dando cierta información para tener cuidado con estas extorsiones que se pueden dar, ¿no? Entonces, cuidado con personas falsas que ofrecen servicios esotéricos, te solicitan pagos adelantados, luego obviamente te piden más dinero, te extorsionan por tus datos obviamente personales, ¿sí? Entonces te ofrecen amarres, rimplas como resultados garantizados, pero todo es un engaño. Entonces eso es verdad, pero para los estafadores, porque realmente hay personas que sí tienen esos poderes como estamos platicando y no es un engaño. Y es aquí obviamente donde pues de alguna manera pues la sociedad al ver esto como fantasioso, como algo de, ¿cómo se llama? Algo de creencias, de fe, pues obviamente, ¿cómo se llama? No le dan la importancia necesaria como tal. Entonces, otro, por ejemplo, dice allá, rompe el maleficio, tip para evitar estafas, ¿no? Dice, no contactes ni pagues a brujos o magos por redes, desconfía de gente que es insistente, usa de métodos de pago seguro para su reembolso, no hagas transferencias, reporta perfiles sospechosos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, al final se trata este problema de manera superficial, pero porque también hay una realidad superficial de este tema que tiene que ver obviamente con estos embaucadores y como ya hemos platicado. Pero nosotros no vamos a hablar obviamente de esto en este tema, es nada más un disclaimer para que ustedes hagan a un lado todo eso y sobre todo para que sepan que
obviamente sabemos que existen estas personas que se aprovechan de la inocencia o ignorancia de las personas. Pero nosotros realmente nos referimos a personas, ¿sí? Que pueden poseer cierto tipo de, o sea, pueden poseer, tener, no, vivir ciertos fenómenos sobrenaturales, que de sobrenaturales pues no tienen mucho, porque como vamos a ver más adelante, y sobre todo en el tema obviamente, pero si ustedes ven conferencias anteriores, por ejemplo la que se habla de cómo reconectar nuestra alma con el espíritu, ahí se explica claramente cómo nosotros hacer un trabajo interior y estar desarrollando el alma, ¿sí? Que son básicamente esos cuerpos existenciales del ser. Nosotros nos hacemos acreedores a recuperar los poderes o las habilidades naturales que el alma tiene como desarrollada, o sea, el alma desarrollada, o sea, tiene. Y es por eso que los grandes iniciados, todos esos maestros espirituales, pues podían hacer cosas que la gente no podía explicar, ¿no? Ellos revivían personas, podían caminar sobre el agua, podían anticiparse a las cosas, conocían el futuro, pero eso es porque obviamente ellos desarrollaron esas habilidades y como veremos, nunca las usaron con el objetivo de querer obviamente, pues obviamente ganar dinero ni estar apantallando a las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos, por ejemplo, con personas, ¿sí? O con situaciones que tienen que ver con la adivinación, que son prácticas para conocer sucesos futuros utilizando un montón de cosas, ¿no? Lecturas del tarot, la mano, el café, los iris de los ojos, péndulos, etcétera, ¿no? Entonces a nosotros nos llama mucho la atención todo este tipo de cosas porque al final de cuentas pues uno de repente quiere saber qué le va a pasar, pues para poder obviamente anticiparse, ¿no? Hay un meme muy chistoso en donde hay justamente en un congreso, en una exposición, ¿no? Están dos stands en donde uno es así como que vidas pasadas y lectura del futuro y en el otro pues está estar en el presente, ¿no? Entonces todas las personas están formadas para justamente ir con la divina, ¿no? Mientras que la persona que está enseñando la concentración o estar en el presente está vacío, ¿no? La fila. Entonces es algo muy similar. Entonces hay personas que realmente pueden anticiparse a eso. De hecho, nosotros cuando de alguna manera hacemos desdoblamientos astrales, ahí nos pueden enseñar como que de alguna manera el futuro. Pero no es que nosotros tengamos la adivinación, simplemente nos están pasando información como tal, ¿sí? De igual manera, hay fenómenos sobrenaturales, por así decirlos, relacionados a facultades inherentes del alma ya desarrollada, como hemos platicado. La clarividencia, la clariaudiencia, telepatía, telequinesis, salidas astrales, retrospecciones, ya sea a través de mantras de concentración o de plantas ancestrales. Y eso es muy peligroso porque ahorita, por ejemplo, hay una moda muy interesante con el tema de los psicodélicos. Y una vez más, esas plantas de poder que hemos mencionado que nosotros no recomendamos, pues lo que pueden hacer es potencializar todo lo que uno lleva dentro. Y si lo que llevas dentro es obviamente ego, que no ha sido trabajado, eso lo vas a potencializar, incluyendo los yoes buenos que hemos platicado, ¿no? Aquellos que supuestamente buscan el despertar de la conciencia, pero realmente están atrapados en muchas cosas, ¿no? Como el tema de la drogadicción, que solo busca sentir placer y que incluso a veces son más egoístas que otras personas porque solo están pensando en ellos mismos y en sus propias experiencias, ¿no? Entonces no ayudan a nadie, pero sí se las pasan en retiro, se las pasan haciendo un montón de cosas que de repente no ayudan a los demás, como hemos platicado, ¿no? De igual manera, nos encontramos, por ejemplo, a la hechicería, que aquí sí, ya el nombre dice, está 100% relacionado con la brujería, que tiene que ver con la práctica para poder inducir a los demás a hacer qué, pues amarres, sobre todo en cuestiones obviamente de las parejas, ¿no? Ligues sexuales, vengancias, sanaciones, limpiezas a través de rituales, talismanes, plantas, sacrificios.
aquí me gustaría hacer un comentario porque lamentablemente, como no tenemos un conocimiento previo que nos ayude a poder reflexionar acerca de estas cosas, pues como que nos vamos con la finta, por así decirlo. Porque uno pudiera decir, bueno, ¿y qué tiene de malo que yo pregunte si me va a llegar una pareja, ¿no? Pensando en la adivinación ahorita como ejemplo. Y de repente esa persona no sabe que con eso está alterando su psicología. Porque entonces una vez de que termine, y bueno, vamos a pensar que va con un adivino, y este adivino obviamente es real, y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues va a venir una persona de estas características, ¿no? Uno cuando sale de esa sesión ya empieza a mirar alrededor, a ver si de repente no consigue una persona, a ver si no coinciden las características. Entonces como que de repente se enfoca y puede ser que la persona le llegue, ¿sí? Pensando que esta persona le hizo ¿cómo se llama? Hizo su chamba realmente, y no la va a reconocer tal vez porque al final, como esa persona no está preparada, a veces sabemos que por recurrencia, que es una ley, o en su momento por trabajo espiritual, pues uno reconoce realmente la persona con la que debe de estar. Entonces imagínate una persona que de repente, pues fascinado por esa situación de la adivinación, va a buscar una persona o espera una persona y le llega y luego no es la que espera porque de alguna manera está pensando otras cosas, sumergido en su fantasía, puede, vamos a decir, batear, por así decirlo, como luego decimos, a esa persona cuando realmente es con la que debería de estar. Y mientras ya se revolvió con otras cosas esperando a que llegue la pareja que le dijeron, ¿no? Y pensando que le dijeron la real, porque si realmente era una estafadora o un estafador, le meten ideas que ni siquiera tienen que ver con algo que vaya a pasar y acabamos obviamente muy lejos, ¿no? Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con la hechicería. A veces nosotros vamos por cuestiones buenas, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que un chamán me haga una limpia o que en su momento me cure cierta enfermedad, ¿no? Y la realidad es que como nosotros, una vez más, no tenemos este conocimiento, puede ser que la enfermedad esté viniendo obviamente por malos hábitos que nosotros tenemos, ¿no? Ay, quiero ir con el chamán para que me quite, por ejemplo, las enfermedades del estómago que tengo, ¿no? Esta gastritis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gastritis es un karma, es una consecuencia de haber comido mal. Entonces, cuando esta persona lo hace, lo cura, porque estamos hablando de las personas que realmente tienen poderes, lo único que está haciendo es aplazar el karma, pero al aplazarlo, desvirtúas también este camino de entendimiento y de purificación, si lo queremos llamar así, ¿no? Ahí les recomendamos el tema del karma, y por lo tanto, pues obviamente viene más fuerte después, ¿no? Entonces nosotros pensando que haciendo el bien, que estamos tratando de cuidarnos, aparte de que pues no cambiamos ningún hábito, ¿no? Porque obviamente todo este tema está relacionado con muchas cosas que ahorita vamos a platicar. Entonces todo eso de la hechicería, plantas y sacrificios y todo eso que se hace, hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo también del tema del espiritismo, práctica para comunicarse con seres de otros planos, familiares fallecidos a través de mediums y rituales, ¿no? El espiritismo que se puso de moda hace ya varios años, pues obviamente es una práctica que trae karmas tremendos, como no tienen idea. Son personas que de alguna manera utilizan su cuerpo físico para poder, de alguna manera encarnar, si se le puede llamar así, pues ciertas almas que están en otros planos existenciales. Se puso muy famosa por la película esa romántica y todo, pero lo que no dicen es que pues obviamente esta espiritista que sale en esa película, pues realmente le van a pasar cosas muy feas más adelante, como vamos a platicar, ¿no? Entonces estos fenómenos sobrenaturales, entre comillas, están muy relacionados al tema de la brujería. De hecho, casi todos estos 4 cosas, pues realmente, pues de alguna manera siempre van a estar utilizados de mala forma, ¿no? Porque como veremos igual más adelante, pues estos poderes, estas cosas se pueden desarrollar a la buena y a la mala, ¿sí?
Entonces, la buena, pues es como habíamos platicado, es como lo hacían los grandes iniciados, que ellos lo que buscaban simplemente es una conexión de nuevo con el Padre, ¿sí? Muy bien. Entonces, habiendo platicado todo esto, ¿qué es el yo de la brujería? Habiendo ya definido la brujería, pues entonces podemos hablar de este defecto psicológico, podemos hablar de este ego que todos, absolutamente todos, tenemos en nuestro mundo interior, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede definir este yo? Es esa curiosidad, esa emoción, esa sensación, esa fascinación que tenemos relacionado a la paranormal, al ocultismo y a la metafísica, con un objetivo totalmente distinto al despertar de la conciencia, ¿sí? Este yo, como habíamos platicado, pues lo que busca es simplemente apoderarse de esta información, de este estudio paranormal, ocultista y metafísico, pero para poder cumplir sus caprichos. Y obviamente vamos a pensar que hay como que este tipo de yo brujo, por así decirlo, puede estar de alguna manera catalogado en varios niveles, pero el más normal, si lo quieres ver así, tiene que ver con esas cosas que luego vivimos de niño, ¿no? Por ejemplo, los juegos. De repente ves que alguien compró, por ejemplo, la Ouija y lo quieren jugar y están viendo si funciona. Entonces ahí está esa curiosidad, ahí está esa emoción justamente relacionado a lo que viene siendo la brujería. O por ejemplo, contenido multimedia, que antes eran muy pocos los, ¿cómo se llama? Los programas que uno puede ver en relación a estos temas ocultistas y obviamente de magia negra. Pero ahorita uno pues entra a YouTube, como me habíamos mencionado, y puede encontrar una cantidad enorme de canales que hablan acerca de esto. Muchos de ellos, una vez más, pues son personas que realmente quieren monetizar cosas, pero hay otros que sí están enseñando cosas de magia negra muy serias que pues obviamente que van a causar muchos problemas en las personas, ¿sí? Y obviamente, pues al final en este sistema económico que le interesa simplemente generar ganancias, ¿no? De cierta forma, pues al final lo que a ellos les interesa simplemente es que haya consumo de este contenido. Entonces los algoritmos de estas plataformas, pues al final de cuentas están compensando, están promocionando cosas que de repente nos van a desviar en nuestro camino interior. Entonces sí hay de estas cosas y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso hay conocimiento gnóstico, que es básicamente esto que te compartimos, con tintes, ya saben, con ciertos aspectos de la brujería que rondan en ese misticismo y que de alguna manera tratan de mantener este conocimiento como si fuera algo como que algo oculto, algo diferente a la normalidad. Y una de las cosas que nosotros tratamos en estas conferencias es de que realmente nosotros recuperemos la normalidad de estos temas y de que de alguna manera podamos, pues, ¿cómo se llama? Entender que esto es parte del vivir, de esta experiencia en esta tercera dimensión. Mientras que otros canales sí pudieran de alguna manera compartir este conocimiento, pero siempre como que tratando de que esto es algo de alguna manera no para todos, por así decirlo, ¿no? Y no tiene nada que ver con el hecho de lo que platicábamos cuando veíamos el secreto más grande de la espiritualidad, ¿no? De que se tenía que cuidar o algo así, no, sino realmente como algo que es fascinante, algo que es de alguna manera muy místico, algo que es muy ritualista, que es muy oculto y es parte del yo de la brujería y hay que tener mucho cuidado. Experiencias que de repente queremos tener relacionados a la brujería, como lo dijimos, ¿no? Acercarse a que nos lean la mano, que vean el aura, hasta los chicos, ¿no? Que de repente se ponen de acuerdo para ir a visitar el cementerio o estar ahí en la casa que está abandonada. Yo recuerdo que de pequeño, justamente en la calle donde vivía anteriormente, o sea, muy pequeño en otro estado, justamente algunos amigos nos gustaba subir al tercer o cuarto piso de un edificio que estaba como abandonado. Y es porque luego decían que se escuchaban voces y todo eso, ¿no? Ahí está el yo de la brujería, justamente.
en el interior, obviamente, actuando como tal. O ya de plano, pues es esa curiosidad de estudiar libros, de meterse a cursos, que una vez más, pues probablemente el 70-80% de lo que vas a leer, vas a estudiar o los cursos que vas a tomar van a ser puras mentiras, por así decirlo. Pero realmente hay personas que saben que son magos negros y que están justamente al servicio de esa magia negra y que de alguna manera están realmente enseñando un poder que se puede de alguna manera desarrollar, ¿sí? Ahora, aquí lo interesante, pues es como que entender hasta cierto punto es cómo es que se desarrolla este ego. O sea, cómo es que pasa de lo normal, si lo pudiéramos decir, a algo ya que no se puede detener, a algo que ya no se puede controlar, ¿no? Y la realidad es de que todo está relacionado con el poder, ¿sí? Hay que recordar, como en otros temas que se platicaban, que en la sociedad existen ciertos valores que no necesariamente están alineados con el despertar de la conciencia. La sociedad nos dice que debemos de buscar el éxito o la acumulación de estas 4 cosas. Dinero, ¿no? Porque obviamente el dinero es poder, con el dinero puedes hacer lo que quieras, puedes comprarte obviamente autos más caros, tener muchas casas, puedes incluso comprar a las personas, puedes convencer a las personas, puedes hacer un montón de cosas con el dinero. También lo que viene siendo la sociedad nos dice que busquemos la fama, ese reconocimiento, ¿no? Ser alguien reconocido por una habilidad, por lo que quieras, ¿no? O también buscamos pues autoridad, ¿no? Poder de alguna manera tener una autoridad reconocida, ya sea pues a través de un cargo público o a través de, no sé, haciendo algún tipo de institución. O sea, este tema de autoridad de, por ejemplo, ser el director general o ser, por ejemplo, el presidente de tal cosa o ser el fundador, ¿no? Como que de alguna manera te ponen una categoría de poder, de autoridad sobre los demás, ¿no? O la belleza también, porque estas 4 cosas, dinero, fama, autoridad y belleza, que es lo que buscamos, nos dan poder. ¿Y esto por qué se da? Pues primero por la ley de entropía que habíamos platicado. El problema es que de las pocas personas que tú puedes ver en redes sociales o conocer a nivel persona o pues en el trabajo, te vas a dar cuenta de que son muy pocas las que realmente pueden lograr este éxito que está mal fundamentado por parte de la sociedad, ¿no? Porque la sociedad te dice que tenga millones de pesos en el banco y que sea súper rico. Pero ¿cuántas personas realmente logran ser millonarios? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde entra el ego de la brujería, aquí es cuando entra el yo de la brujería, porque al no conseguir lo que una sociedad materialice nos dice que debemos o que tenemos que obtener, nos vemos tentados por esta curiosidad o fascinación para entrar en la magia negra y lograr ese éxito material, ¿sí? Hay personas que de por sí van a sentir que la vida es muy difícil y que de alguna manera nada les sale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues recurren, se refugian en la brujería para poder lograr alguna de estas cosas y pues se pueda lograr. Digo, no hemos explicado muchas cosas sobre las formas de la magia negra, pero por ejemplo, una que estuvo muy de moda que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con la ley de la atracción, por ejemplo. La ley de la atracción es una forma de magia negra. Y uno puede decir, pues no puede ser, no creo. O sea, que la ley de la atracción se supone que sirve para que las personas puedan conseguir lo que en su momento están logrando. O sea, conseguir cosas que ellos sueñan. Entonces, ¿qué tiene de malo eso? Pues es que al final, eso que nosotros buscamos, primero, ni sabemos si es lo que nos corresponde y es lo que necesitamos para esta vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene dinero puede recurrir a la magia negra para que obviamente le llegue ese dinero, pero puede ser a través, por ejemplo, lo voy a inventar, yo que me dedico a esta parte de las finanzas, a estar vendiendo facturas, como luego decimos por acá, ¿no? Entonces yo puedo hacer un negocio, pues de alguna manera vendiendo facturas y la magia negra funcionó, ¿no? Entonces la ley de la atracción funcionó. El único problema es que logré ese objetivo a través de un, ¿cómo se llama?
de ciertas actividades que me pueden llevar obviamente a cierto peligro, porque ese es el contexto que nosotros no entendemos y que de alguna manera está ahí inscrito, ¿no? Cuando pedimos algo, ese algo viene con un contexto, con circunstancias, viene con cosas acompañadas, ¿no? Por ejemplo, en los amarres que normalmente se hacen, ¿no? Por la magia negra, pues de alguna manera, cuando nosotros hacemos que una persona, se enamore de nosotros a pesar de que tenga una pareja, pues la pareja puede hacer cosas, nos puede llegar a nosotros a golpear, se puede molestar, nos pueden llegar, incluso se puede generar un crimen pasional por eso, ¿no? Entonces, las personas pues de alguna manera sienten una frustración por no estar logrando lo que ellos creen que necesitan o que lo que la sociedad nos dice, y por eso obviamente entra la brujería en este sentido. Entonces lo mismo, ¿cuántos artistas, sobre todo mujeres, logran la fama, lo, llegándose a prostituir con los productores, con los dueños de las empresas, y de repente después de 15 o 20 años, una vez de que ven que todo el esfuerzo y todas esas cosas malas que hicieron para poder lograr la fama no funcionaron o no sirvieron y al final se perdió, pues caen en una depresión y les llega justamente el karma. Podríamos pasarnos de verdad un montón de tiempo platicando acerca de estas cosas, ejemplificando cómo al final nosotros, a través de estas cosas como la ley de la atracción, podemos lograrlo, pero con consecuencias muy negativas para nosotros. Y ese es el problema, porque como hemos estudiado de repente en otros temas, pues mucha gente dice la ley de la atracción, eso no existe. Pero a un nivel incluso material, aún así en un nivel material, la ley de la atracción es una forma de concentración. Y por lo tanto la persona que empieza a trabajar para buscar ese sueño, por así decirlo, de alguna manera está concentrada y funciona. Entonces la ley de la atracción, en un sentido muy simple y superficial, es un nivel de concentración como tal. Obviamente lo que nosotros no nos damos cuenta es que cuando consumimos o practicamos la brujería, generamos consecuencias que son incalculables. Y sobre todo, vamos a dejar una vez más por fuera esas consecuencias materiales y visibles de la sociedad, ¿no? Porque al final, no sé, pues de entrada uno, si llega con una persona que de repente los estafa y de repente los amenaza, ¿no? Porque los va a embrujar y les va a hacer ir mal en la vida y todas las semanas les tienes que estar pasando dinero, pues ahí tienes obviamente una consecuencia negativa económica, ¿no? Te vas a quedar sin dinero. O tal vez, por ejemplo, pues como habíamos platicado, puede ser que tú de alguna manera logres algo pero infringiendo la ley, y puede ser que acabes en la cárcel. Entonces esas son consecuencias materiales y visibles, pero nosotros que estamos en estos estudios esotéricos, es importante entender que la brujería genera karmas duros para la persona que lo practica y que también la consume, generando un rápido degeneramiento del alma. ¿A qué significa esto de generando un rápido degeneramiento del alma? A la hora de que me puse a reflexionar acerca de esto, pues el karma que genera la brujería a nivel espiritual y existencial en las personas hace que el ambiente, uno, se vaya más para abajo, se vaya para el degeneramiento. Y cuando hablamos del degeneramiento, estamos hablando con un tema de involución. Entonces ahí ya está el tema de evolución, involución y revolución, que habla acerca de hacia dónde, cuál es el destino de la humanidad, que también se recomienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente como que aceleramos ese proceso de que el ego tome control de nosotros y de que nuestra vida se vuelva más difícil, haya más resistencia, que las circunstancias menos se den. A eso obviamente me refiero con el degeneramiento del alma. Obviamente vamos a tener recurrencias negativas. Toda la brujería siempre sale mal, siempre va a salir mal todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo al final de cuentas le quito la novia a otra persona por hacer un amarre con un brujo, pues lo que va a ocurrir obviamente es que esta persona probablemente en próximas existencias o más al rato o donde quieras vamos a regresar a tener ese problema, ¿sí?
Entonces de entrada pues ahí obviamente ya fue, ¿no? Por así decirlo. Luego también vamos a generar enfermedades raras, ¿sí? Todas esas personas que uno puede observar que de repente tiene una enfermedad muy pesada, por ejemplo la esquizofrenia. Se sabe en estos estudios que la esquizofrenia es el karma de las personas que generaron, que fueron mediums, ¿sí? Que fueron espiritistas. ¿Por qué? Porque obviamente a nivel físico es obvio que la ciencia tiene una respuesta clara y concisa de qué es lo que es en su momento la esquizofrenia. Tal vez es una falla en el cerebro, en las conexiones neuronales, que eso obviamente hace que la gente de alguna manera tenga esos síntomas y se comporte como la enfermedad dice que se tiene que comportar. Pero a nivel espiritual, lo que ocurrió, porque obviamente cuando tú llegas ahí, empiezas a leer un poquito acerca de esto y dices, no, pues es que hubo una mutación, no, pues es que hubo un cambio. ¿Por qué hubo ese cambio? La realidad es que no se sabe, ¿sí? Y ese no se sabe es justamente la parte espiritual. Es esta parte de la ley divina, es esta parte de la consecuencia normal para el crecimiento del espíritu que genera esta enfermedad. Porque lo que busca pues la esquizofrenia de las personas es que estas personas, este espíritu que está encerrado en esa alma dentro de ese cuerpo físico con esa enfermedad, es de que pueda madurar y entender que pues de alguna manera no se deben de hacer ciertas cosas en esta vida para poder obviamente generar cierto tipo de virtud más adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente estas personas que sufren de esquizofrenia los asustan, son personas que no pueden dormir, ven sombras, es una cosa terrible. Y porque obviamente viven a cada rato pues con miedo, no se pueden relacionar de manera correcta, entonces actúan ya de manera, digamos que el ego se posesiona, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, series de televisión donde de repente un esquizofrénico pues puede llegar a matar a otra persona y de alguna manera ya ni recordarlo, pero pues es que al final una entidad ya se puso, es lo que dirían obviamente los grandes iniciados, una entidad ya tomó control sobre ese, ¿cómo se llama? Sobre ese cuerpo humano, ¿no? Y al final es bien interesante porque lo que hacen es atacar a otra persona y dices, bueno, ¿y por qué no hacen otra cosa? O sea, ¿por qué no el esquizofrénico se pone a hacer otras cosas, por así decirlo? No, genera mal como tal, porque lo que hicieron ya es abrir ¿cómo se llama? Un portal, directamente una conexión con lo que son las infradimensiones. Vas a tener condiciones precarias. Todos los que consumen o los que practican la brujería acaban en lugares donde se explotan a las personas, donde hay mucha violencia, donde hay hambre, donde les pasa de todo. Ahorita, por ejemplo, se sabe que en África, por ejemplo, y también a veces en Cuba, pues hay lugares en donde, o sea, esos lugares es donde salió mucho la brujería. Y de repente ahí es donde nacen estas personas que tienen una vez más que aprender que pues no se deben de meter con la brujería y nacen en esas condiciones. Y uno sabe, por ejemplo, que en África, en esos países donde hay mucha hambre, donde se muere la gente porque no tiene agua, muchas almas que encarnan ahí son almas que en vidas pasadas lo que hicieron fue estar relacionado con la brujería, ¿no? Y de igual manera, pues vamos a tener estas vinculaciones negativas, que es lo que platicábamos. Estas entidades que van a estar conectadas con nosotros y aunque nosotros desencarnemos y pasemos luego al limbo y luego regresemos a este mundo físico a continuar el trabajo interior, esas entidades negativas van a seguir vinculadas. Entonces, por eso platicábamos que hay un degeneramiento rápido en el alma, porque pues obviamente personas que de repente caen en la brujería y hacen todo este tipo de cosas. O sea, imagínate un brujo que vende los servicios para poder hacerle mal a otra persona. O sea, imagínate el nivel de karma que se puede generar automáticamente. Y también la persona que obviamente lo hace, porque ante la ley divina, si lo queremos decir así, pues tú lo que estás haciendo es interferir en el desarrollo espiritual de otra persona. Entonces lo que va a ocurrir es que a ti también te van a, obviamente, en algún momento se van a intervenir con eso.
Porque hay personas que de repente dicen, bueno, yo no tengo ninguna vinculación con la magia negra y de repente siento que me están haciendo cosas raras, pero pues yo voy a la iglesia y todo, y pues ¿qué crees? Probablemente tienes una vinculación negativa por allá, esa recurrencia también, ¿sí? Entonces, nosotros no nos ponemos obviamente a pensar acerca de esto y por eso obviamente pues la cajeteamos, ¿no? Como luego decimos. Pero no nos ponemos a pensar en esto porque no somos conscientes, ¿sí? Si se acuerdan, nosotros hablamos del despertar de la conciencia, ¿no? Entonces, desde un punto de vista práctico, pues nosotros somos inconscientes, no nos damos cuenta de las consecuencias negativas que vamos a tener derivado de las malas acciones relacionadas obviamente a la brujería, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos magos negros, que son justamente las personas que practican la magia negra, ¿sí? Que son estos brujos o chamanes, no he tenido tiempo de platicarles más bien porque de verdad hay cosas que parecen que son magia blanca cuando no es así. Son personas que tienen habilidades para poder moverse en varias dimensiones. Los magos negros pueden moverse en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, hasta la quinta dimensión. Entonces por eso pueden acceder a cierta información para poder obviamente apantallar a las personas. Pueden saber cuál es tu nombre, te pueden decir de alguna manera lo que en su momento te pasó cuando eras chico o cosas por el estilo, ¿no? Pueden leer la mente, que todo esto tiene que ver con poderes psíquicos como tal. Temas de las dimensiones es cuando platicamos de las poluciones, ¿no? Que ya luego te pueden de alguna manera estar molestando en el astral. Y pues obviamente tú ahí vas a tener lo que le llamamos las pesadillas como tal. Pueden leer la mente, pueden ver el aura. Sí, yo recuerdo que de repente una amiga, una amiga, una compañera, una conocida justamente en algún momento me hizo un dibujo de la nada, supuestamente porque veía obviamente entidades alrededor de todos, ¿no? Entonces fue muy extraño y obviamente esta persona no sabía que estaba muy vinculada a lo que viene siendo la magia negra, tal vez, ¿no? Tienen gran personalidad y convencimiento. Es muy importante entender esto. Estos magos negros desarrollan la personalidad. Hay una razón por la cual, por ejemplo, en la foto de fondo puse a esta chica. No necesariamente pudo haber sido un chico si se encontraba la foto, pero es para que entiendan que estos magos pueden aparentar ser muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Pueden estar muy bonitos, muy guapos, tener una personalidad, esta amabilidad, pueden ser muy tranquilos y pueden tener un gran poder de convencimiento. Eso lo vimos en el tema de la mitomanía, por ejemplo. Entonces, podemos caer fácilmente ante estos, ¿cómo le podríamos llamar? Esos comentarios o esos argumentos objetivos con coherencia, y hay que tener cuidado. Por eso siempre les decimos en estos estudios, no nos crean. O sea, nosotros les estamos compartiendo una información y ustedes son responsables de lo que hacen con esta información. Así como nosotros somos responsables de la información que les estamos pasando, ¿no? Y derivado de las consecuencias negativas si usamos mal esta información. Y lo mismo pasa con ustedes. Queremos que se conviertan en científicos, ¿se acuerdan? Lo mencionamos mucho. Personas que cuestionan esta información, que hacen un estudio por separado y que no simplemente se dejan llevar por lo que les comentamos y les platicamos a continuación. ¿Por qué? Porque obviamente lo que queremos es de que ustedes puedan discernir de estas personas que tienen gran personalidad y sobre todo porque cuando les sale el ego usan sus poderes contra todos. O sea, estas personas justamente es la representación de todos los malos que ustedes pueden ver de alguna manera en esos, ¿cómo le pudiéramos llamar? Son los archienemigos, ¿no? Son digamos que los malos siempre de las películas de los superhéroes, ¿no? Son los supervillanos. Porque al final, si se dan cuenta, esos supervillanos son calculadores, algunos tienen incluso paciencia, pero todo eso lo están usando para el mal, ¿no? Estas personas te van a ofrecer salud, dinero, amor, número de las loterías con el objetivo de que los contrates. Muchos de ellos incluso puedes llegar y comenzar todo bien y ya después te van a tratar de extorsionar porque de alguna manera vas a comprobar que la magia que están haciendo sobre ti es real.
y ya no te vas a poder escapar y va a ser bien difícil, ¿no? De igual manera en la sala han llegado personas que nos han dicho cómo de repente entre ellos mismos se andan peleando y se andan tirando y luego de repente les ocurre cosas negativas a las personas. No, hombre, es un show. Y obviamente presumen sus poderes porque pues de eso se trata. Lo que buscan obviamente es de tratar de captar a la mayor cantidad de personas por ahí. Y van a cobrar por sus servicios, eso es una realidad. Es que de verdad hay una, no queremos mencionar nombres porque lo que no queremos es justamente como que, ¿cómo les podría decir? No queremos generar polémica, ¿no? Pero por ejemplo, hay una plataforma multimedia, por ejemplo, Gaia, ¿sí? En esta plataforma vas a encontrar mucho de lo que aquí acabamos de platicar, ¿no? Un 80% de eso, quién sabe si realmente está bien o está tergiversado, y puede ser que por ahí haya un 15, un 10% de información correcta revuelta con un montón de cosas. Pero el comentario va de que esa plataforma justamente se hizo muy famosa hace ya varios años porque un niño justamente se decían que era una persona, un gran iniciado, ¿no? Y este niño empezó a cobrar y todo, y de repente cuando en una página de Facebook otro esotérico compartió y diciendo, oigan, miren, escuchen las oraciones que hace este niño que ya creció, que es un adolescente, estaba invocando a las fuerzas negativas del interior, ¿no? Y esto ya es esto ya es de magia negra. Entonces tengan mucho cuidado porque todas las personas que de repente cobran por sus servicios que tienen que ver con esto, les está moviendo de alguna manera un pequeño yo, ¿no? De la codicia como tal. Por eso siempre hacemos referencia a cómo se llama a los grandes iniciados, como por ejemplo Jesús, Buda, o si por ejemplo platicamos de Blavatsky, ¿no? Que fue la fundadora de la teosofía. Ellos nunca cobraban por sus servicios, por transmitir la información, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y lo que les decía, amenazan, obligan, meten miedo. De alguna manera ellos usan un discurso de, oye, te están haciendo, no lo sé, te están haciendo brujería, pero conmigo te puedes zafar. Y empiezas a pagar y ves que todo mejora, pero ya de ahí de repente te dicen, oye, pero ¿qué crees? Si dejas de pagarme te va a ir 3 veces peor. O sea, eso es lo que ocurre. Van a negociar con talismanes, velas, cuarzos, inciensos, amuletos. Ahorita me acordé de otra forma de brujería que tiene que ver con los ángeles. Todo ese tema de los ángeles hay que tener mucho cuidado. También es magia negra. Los grandes maestros espirituales ni siquiera dan enseñanza en el astral de manera directa. No te hablan con palabras, no te dan mensajes directos. Todo tiene que ver obviamente muy simbólico. Y para eso les recordamos obviamente el tema del desdoblamiento astral, que es el número 3 aproximadamente de este curso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque nos pueden desvirtuar, y lo que sí pueden hacer es que estas entidades negativas se pueden hacer pasar por entidades positivas, y las personas en su ignorancia, los que practican, pueden creer que sí. Hacen rituales con sangre, con animales, plantas, drogas. Ese tema de los rituales hay que tener mucho cuidado. Todavía, fíjense, antes de entrar yo a este conocimiento, ya aquí en Yucatán, en Mérida, Yucatán, que es donde se transmite esto, había leído en el diario cómo un mago negro, como un chamán, había abusado de 3, 4, o abusado sexualmente 3, 4 chicas, de mujeres, porque justamente fueron a hacerle supuestamente una limpia. Entonces como que las drogaron con plantas y se abusaron de ellas, ¿sí? Que obviamente eso es otra característica de los magos negros. Los magos negros odian la castidad. Todo lo que tiene que ver con el sabio uso de las energías sexuales lo odian. Practican la fornicación. Entonces imagínense, hay que tener mucho cuidado con todo esto porque de verdad podemos caer en las garras de un mago negro y nos puede ir muy, muy mal, ¿no? Hacen amarres, vudú, materializan cosas, pueden levitar, que es lo que mencionábamos, ¿no? Al final presumen los poderes con el objetivo de poder obviamente ganarse la atención de las personas.
Y ahorita lo que queremos hacer nada más es ejemplificar algunas cosas de la brujería, porque la realidad es de que en la historia de la humanidad, en la historia actual, muchas cosas que pasan siempre tienen que ver con el bien y en el mal. Y en el mal está hablando obviamente el tema de la brujería. Por ejemplo, no sé si sabían, no me voy a parar mucho tiempo aquí a pesar de que es un tema que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de todo, a nivel físico, obviamente con ejércitos, con tanques, también a nivel ideológico, porque obviamente Hitler lo que quería también era establecer un nuevo tipo de ¿cómo se llama? De pensamiento, de ultraderecha, obviamente. Ellos estaban obviamente emocionados con esta raza superior, que son los hiperbóreos, que vamos a platicar de ellos más adelante. No en este tema, en el último tema, en el origen del ego. Pero también fue una guerra 100% esotérica. La cantidad de cosas esotéricas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial es impresionante. Así como también pues hay una gran cantidad de personas que justamente niegan todo esto y que de alguna manera, como no tienen una preparación esotérica, no pueden ver justamente lo que está a raíz de sus ojos. Y les voy a hacer nada más, por ejemplo, 2, 3 comentarios rapiditos, ¿no? Ya vieron la esvástica, ¿no? La esvástica que tiene Hitler, que agarró esa esvástica que es un símbolo positivo y lo convirtió en negativo, que eso es lo que hacen justamente los magos negros. De hecho, Hitler fue, ¿cómo se llama? Fue de alguna manera dirigido, apoyado por un mago negro de ¿cómo se llama? Del Tíbet, ¿sí? Que está asociado justamente con los dragones verdes, con lo que viene siendo de hecho le decían el señor de los guantes verdes justamente, y estos estaban relacionados también con este monje de Rusia que es Rasputín, que una vez más, si uno investiguen las dos polaridades, tanto los que creen como los que no, por así decirlo, pues este Rasputín fue un gran iniciado también de la magia negra, lamentablemente. Pero bueno, nada más el comentario rapidito. Este presidente que ven de este lado, Winston Churchill, que justamente era el presidente de Inglaterra, tuvo que ir justamente con Aleister Crowley, que es este cuate que fue el que desarrolló la iglesia del Satán, que era magia blanca y luego se convirtió en magia negra de tanto poder que tenía. Él le dio esta señal que es la V de Victoria. Esta V de Victoria lo que hacía era trancar, ¿sí? Ya vieron que la esvástica pues tiene un giro de alguna manera hacia adelante, ¿no? Un giro de poder como si fuera una especie de chakra. Entonces la V de Victoria lo que hace es básicamente trabar ese giro. Y eso justamente fue una magia esotérica que se le dio a nivel simbólico para poder parar a los nazis. Y que al final pues sabemos que pasaron muchas cosas que de alguna manera desencadenó en la victoria de los aliados, ¿no? Pero les puedo dar muchas otras cosas porque de verdad, o sea, creo que en las películas y sobre todo en las de los superhéroes queda muy claro cómo hay una especie de, ¿cómo se llama? De inspiración en relación de todo lo que ocurrió. Hitler, por ejemplo, tenía así como la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenía una secretaría que tiene que ver con asuntos esotéricos totalmente. Y estaba en búsqueda del Santo Grial, estaban buscando o sea, está de verdad repleta. Pero bueno, no me quiero alargar con este tema, solo les voy a dar uno porque, insisto, tengo ahí algunos libros que hablan sobre todo esta magia negra que se usaba justamente ahí. En un capítulo de la historia tuvieron que rescatar a Mussolini, que es justamente este dictador de Italia que fue obviamente encarcelado por parte de los, ¿cómo se llama? Por parte de los aliados. Y lo que hizo Hitler fue sacar de justamente de los campos de concentración a magos a personas que podían de alguna manera tener esta visión extra, o sea, como que esta visión extra y de poder detectar cosas a través del péndulo. Entonces pudieron identificar, obviamente
primero con inteligencia, con temas de contrainteligencia, descubrieron lugares estratégicos y con el péndulo pudieron encontrar en dónde estaba Mussolini. Porque no sé si sabían, el rescate de Mussolini pudiera ser incluso hasta una película de esas de Hollywood, que nunca la van a hacer obviamente, porque los nazis llegaron a rescatarlos, pero los tiraron de aviones porque este cuate estaba en un lugar donde nadie podía acceder, ¿no? Y entonces un comando súper entrenado de nazis fueron a rescatar a Mussolini y lo sacaron. Entonces, y eso lo hicieron a través del péndulo. Agarraron a una persona que justamente era muy esotérica para poder desarrollarlo. No sé si conocen, por ejemplo, a la imagen de esta señora que está allá. Ella se llama Pachita. Es muy famosa porque este investigador, este psicólogo de la Náhuac de Ciudad de México, que ha generado mucha sensación a Ciudad en México, Jacobo Greenberg, con su teoría sintértica y todo lo demás, pues él documentó todo lo que esta persona hacía y que de alguna manera curaba a gente con un cuchillo de carnicería. Y él, siendo un científico objetivo, no daba crédito de lo que observaba. Y esta señora se hizo tan famosa que incluso artistas iban allá, muchas personas, políticos y todo iban allá. Todo eso es magia negra. O sea, no importa si la persona no es consciente de lo que está haciendo, porque pues esta curandera, esta chamana piensa que está haciendo obviamente la labor correcta, ¿no? Porque de hecho creo que hasta narcos fueron con ella. Esto no estoy seguro, no, esto último no estoy seguro, la verdad, pero tengo la sensación de que también por ahí leí esa parte de eso, ¿no? Y es lo que mencionábamos, puede ser que esté interviniendo en lo que viene siendo el crecimiento espiritual de las personas y al final están nada más haciendo más grande el karma de los demás, ¿sí? Porque obviamente la gente quiere pues estar bien sin hacer ningún cambio interior, ¿no? Y lo que platicábamos de la ley de la atracción, no sé si conocen a este personaje, en México es muy odiado porque fue gobernador de uno de los estados, es Javier Duarte, que estuvo justamente en Veracruz, y está su esposa, que es Karime Macías, y no sé si sabían, lo pueden googlear porque esto está altamente documentado, no es de que lo ponemos nada más para generar sensación, así como lo de Hitler, lo de Pachita, lo de Churchill, eso está también muy documentado. La señora se le encontraron cuadernos carísimos y esos cuadernos, todas sus hojas estaban llenas de una frase que dicen yo merezco abundancia, yo merezco abundancia, yo merezco abundancia, ¿no? Haciendo obviamente réplica a lo que viene siendo la ley de la atracción. Y pues todos, al menos los mexicanos, sabemos la historia obviamente de estos cuates, ¿no? Que al final de cuentas, pues se robaron todo el dinero del erario, hacían cosas muy malas como quitar medicinas reales para pacientes de cáncer, ¿no? Y dicen que les daban agua y cosas por el estilo. Estas dos personas, cuando vayan a desencarnar, van a tener karmas muy fuertes, además de los que ya tienen ahorita, porque obviamente están más que quemados. Está en la cárcel Javier Duarte, la señora probablemente está oculta en quién sabe dónde, me imagino, porque realmente no sabemos, cierto remordimiento de conciencia como tal, ¿no? La política está muy llena de magia negra. No tienen idea de verdad de la cantidad de magia negra que hay a través de los políticos. Una vez más, porque lo que quieren es tener el poder, como hemos platicado, ¿no? Los brujos de Chávez, ¿no? Como la magia hace la magia como prolongación de la política, ¿no? Entonces uno puede de alguna manera ahí estudiar cómo pues estos de alguna manera se sostienen haciendo pactos de magia negra y apoyados. Y fíjense que pues varios tienen obviamente sus magos negros, como platicábamos, Hitler igual. Se dice que cuando los aliados, los rusos, llegaron justamente a ¿cómo se llama? A la capital de Alemania, cuando llegaron y entraron a una de sus oficinas, se encontraron justamente un ritual de magia negra de hombres que estaban todos ahí puestos de manera muy rara, haciendo símbolos, obviamente todos ellos desvividos, por así decirlo. Y está ahí justamente, se dijeron, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Y pues tenía que ver obviamente con estos rituales, ¿no? Y eso que no platicamos de una de las manos derechas de Hitler, que era el más esotérico de todos, ¿sí? Que es Himmler.
que fue el encargado de, ¿cómo se llama?, de crear justamente las SS, ¿no? Que eran justamente este cuerpo de élite de Hitler y el encargado de los campos de concentración, ¿sí? Y nada más como para que se den una idea rapidito, ya vamos a acabar. Pues esta lucha del bien y el mal siempre ha estado por ahí, ¿sí? Quise justamente tomarle una pantalla a ¿cómo se llama? O sea, una captura a este video que pues te recomiendo que veas si quieres. Se llama Music Exposed. Estaría padre que busques obviamente el que dice que está subtitulado en español, porque ahí es donde puedes encontrar cosas bien interesantes. Sobre todo porque, una vez más, pues la gente puede creer que estos son fantasías, que nos lo estamos inventando, que de alguna manera pues somos terraplanistas y cosas por el estilo. Para nada, señores. O sea, lo que buscamos es que ustedes puedan contar con información para poder llegar a sus conclusiones. Lo que dice este documental es de que dentro de la música, que bien se sabe, pues hay mucha magia negra, incluyendo obviamente en los videos que desarrollan muchos artistas. Y lejos del tema conspiranoico, Illuminati, que cuando traten de buscar esta información sobre la música y su relación con la magia negra, va a salir muchas cosas que tienen que ver con conspiranoicos, y muchas de esas cosas son falsedades. Pero de la información que hemos encontrado, bueno, que he encontrado por ahí, este documental de alguna manera tiene cierto grado de veracidad, ¿no? Y sobre todo porque analizan la canción de Rihanna, esta que se llama Umbrella, y cómo pues suena muy raro que esta chica pues de alguna manera haciendo parte de la coreografía, pues de alguna manera haga ciertas posiciones que son muy raras, porque pues implicaría que alguien tuvo que haber photoshopeado ¿cómo se llama?, la imagen, porque el cuerpo humano no puede llegar a ese estiramiento. Entonces, como pueden ver en la foto, pues ahí te menciona cómo a propósito se modifica el cuerpo humano para dar una forma de una cabeza, de un cuerno, de una psique, una boca, una estructura ósea, que pues está relacionado probablemente con el demonio que le llaman ellos el Rain Man, ¿no? Que tiene que ver con esta fama, una vez más, ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando el tema, es importante entender que así como existe la magia negra, está su contrario, que es la magia blanca, y que los grandes iniciados tienen todas las características contrarias a los magos negros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, por ejemplo, Jesús tenía poderes, Moisés tenía poderes, Buda tenía poderes, pero ninguno de ellos los exhibían ¿cómo se llama?, en público. Solo lo usaban de manera muy esporádica, y cuando el Padre luego decían, se los decía que lo tenían que usar. No enseñan a desarrollar esos poderes. Jesús no atraía a las personas para decir, hey, ¿quieres de alguna manera controlar a las otras personas? Ven conmigo y sígueme. Para nada, no hacían nada de eso. Lo que hacían era ayudar incondicionalmente a las personas sin mirar quiénes eran, y les decían a los demás que tenían que ayudar también, ¿no? Enseñan la castidad, que es el uso correcto, obviamente, de las energías sexuales, pero también a querer a la pareja, de tener una, de sacrificarse por ella. La magia negra no hace eso, es todo lo contrario. No cobraban por sus enseñanzas, ¿no? Ninguno de ellos de alguna manera ponía una tarifa, creaba instituciones, hacía cursos que tenías que pagar, suscripciones. Muchos de los embaucadores tienen que ver justamente con el tema del dinero. Y sobre todo estos grandes maestros espirituales no trataban de dominar a los demás, no querían tener control sobre los demás, sino control sobre sí mismos. Te enseñaban a cómo eliminar los defectos psicológicos, los vicios, todo lo malo que llevabas en tu interior, ¿no? Y obviamente ninguno de ellos se decía maestro. Todos los demás le decían maestro a ellos. No generaron las religiones lo generaron sus discípulos que se quedaron. Ninguno de ellos lo que buscaba generar una institución. Y sobre todo respetaban el libre albedrío. No se metían con los demás a menos que en su momento ellos quisieran como tal. No fundan religiones como platicaban. No buscan ser servidos, sino al revés, servir. Y tratan de pasar desapercibidos, pero pasa todo lo contrario, ¿sí? Muy bien,
Y ya por último, pues obviamente lo que nosotros queremos hacer es enfatizar los poderes que realmente necesitamos para estar en paz. Es importante que entiendan que el yo brujo, el yo de la brujería, que viene acompañado de querer tener el control sobre las demás cosas, te está sugiriendo que esa es la forma en que puedes llevar la vida. Pero esa información está mal. No sé si lo he platicado, pero yo en mis meditaciones, en mis reflexiones, siempre hago estas preguntas cuando estoy analizando al ego. De qué es lo que te sugiere el ego. O sea, cómo es que te quiere ayudar el ego, pero realmente te mete la pata, ¿no? Cómo realmente el ego te hace caer en cosas malas y hace que tengas sufrimiento en tu vida. ¿Cuál es la idea que te propone el ego que está mal? Entonces la brujería, el ego, el yo brujo te dice que entres a esta práctica de magia negra para poder conseguir lo que realmente necesitamos. Pero no es eso lo que realmente necesitamos, porque pues una vez más son valores materialistas que son promovidos por una sociedad que de alguna manera está degenerada. Entonces cuando uno empieza a reflexionar y entender, el yo brujo también se va cayendo, porque uno entiende que lo que realmente busca ese control es querer estar en paz, es querer estar bien, es querer feliz, pero en un sentido exagerados. No quieren estar en paz, quieren estar alegres y excitados, quieren tener obviamente ¿cómo se le llama? Una gran dosis de placer, de dopamina, pero de alguna manera porque lo confunden con la paz, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos realmente para estar en paz es tener la autoobservación, que es una habilidad metafísica, y no sé si se acuerdan porque hay un tema acerca de ella. La gran mayoría de las personas prefiere los rituales, ir a que le lean las manos, porque la autoobservación no tiene nada de místico, a pesar de que es 100% mística. Es una habilidad, como mencionamos, metafísica, que no todos tienen para poder detectar lo malo que en su momento se tiene que cambiar. La concentración, que es la habilidad para poder obviamente residir en el momento presente. El yo brujo se la pasa creando fantasías, pensando cosas de lo que van a obtener justamente cuando utilicen esa magia negra. La meditación para poder obviamente encontrar las verdades de la vida, y que de alguna manera y de manera indirecta te das cuenta de que usar la magia negra no sirve y te mete en problemas. Y de hecho lo que todos queremos es sabiduría, que es justamente lo que el rey Salomón pidió justamente a los demás. Este desarrollo de virtudes, las 7 virtudes que son lo contrario a los 7 pecados capitales, para poder vivir en plenitud. Esa transformación de impresiones para que cuando de repente pasen cosas a nuestro alrededor no nos veamos afectados. Y obviamente pues desarrollar esta intuición, que es esta conexión que tenemos con el Padre, con el cual nos da la sabiduría, ¿sí? Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final de este tema. Espero haya quedado claro la idea que les queríamos transmitir, porque realmente es un tema muy largo. Nos llevó más de 1 hora, casi 1 hora y cuarto, el poder platicar acerca de esto. Y la verdad es que no quisimos entrar a detalles muy específicos, pero la idea es que ustedes, conforme a esta guía, a esta información que le acabamos de obviamente de proporcionar, también puedan tener cierto tipo de protección a la hora de que ustedes vayan a querer entrar a, ¿cómo se llama? Con otros estudios, ¿no? Solo como anécdota, y con este punto nos despedimos. Justamente nosotros teníamos otro canal de YouTube, el anterior fue justamente bloqueado, y fue porque de alguna manera la ley divina actuó sobre el canal, y les explico por qué. Tuvimos acceso a un conocimiento de un esoterista justamente colombiano, que es muy bueno para trabajar defectos psicológicos, pero la magia negra estaba ahí metido, porque justamente en la cuestión de castidad, en este tema de la fornicación y el uso de las energías sexuales, estaba 100% desvirtuados, a pesar de que su movimiento filosófico, su escuela, incluso hablaba acerca del amor, ¿no? Como tal. Y la realidad es que nosotros empezamos a compartir justamente su información, y lo que hizo pues de alguna manera la vida fue
quitarnos eso para desvincularnos de él, porque pues de alguna manera, a pesar de que mucha de la información que él comparte a nivel trabajo interior psicológico es real, esa parte pues a nivel estricto y como les acabamos de compartir es magia negra completamente, ¿no? Y mucha gente pues obviamente puede estar 100% perdida con esta información que él compartía. Y esto por eso lo mencionamos, para que se den cuenta, porque nosotros que ya llevamos bastante tiempo expuesto a esta información esotérica y sabiendo este tipo de cosas, podemos caer también, ¿sí? Entonces, todas las dudas que tengan, ya saben, nos las pueden dejar en el panel de comentarios. Vamos a compartirles también un PDF para que ustedes puedan obviamente leer acerca de estos temas. Y pues en este caso nos despedimos y nos vemos la siguiente semana con otro tema muy importante, que es otro ego que vamos a trabajar, que es el yo de la traición, ¿sí? A estos crecimientos espirituales. Así que pues te deseamos mucha fuerza interior, buscador de la felicidad. Nos vemos hasta la próxima.